Hola José, ¿cómo estás? Muy bien, Mari. ¿Y tú? Bien, buen día con todos. Tenemos un protocolo muy bueno, así que espero que les guste. Todos son muy buenos, todos son excelentes, que eso es lo importante. Vamos a darle inicio, José. Muy bien. Relájate, recuéstate, ponte cómodo. Tal suerte, tú echado y yo sentada acá tiesa, pero bueno, no queda otra. Voy a contar de 5 a 1. Respira profundo. 5, 4, 2, 1. ¿Cómo estás, José? Muy bien, muy bien. Vamos a dar inicio entonces. Cuento de 1 a 3. A mis 3 te conectas con la información presente en el éter sobre el término arconte y me dices lo que percibes o visualizas. 1, 2, 3. Veo como si fueran unos seres, como si envolvieran el planeta Tierra. Es como un ser, pero así lo veo grande, que envuelve todo el planeta Tierra. Como si estuviera controlando a la humanidad, como si la estuviera envolviendo, como si la abrazara. Es lo que estoy viendo. ¿Algo más que visualices? Veo como, veo como si también hubiera varias naves alrededor del planeta, como si fueran enviadas o comandadas como para estar vigilando el planeta Tierra. ¿Qué más visualizas? Me llega la visión como de la época, como de una época antigua de la Tierra, como de la época como sí, como si fuera de los sumerios, una época muy antigua. ¿Algo más que quieras agregar? Es que también veo como si desde lejos de allá del espacio, en el universo, como si viera un rayo que controlara la Tierra. Es como si fuera una especie de control, como de manipulación.
Es lo que alcanzo a ver. Gracias, José. Pregunta 2. ¿Qué símbolos o simbologías percibes que están relacionados con los arcontes y de qué manera? Alcanzo a ver como si fueran como de diferentes épocas en la historia de la humanidad y veo como diferentes simbolismos a través de esas épocas, como si fueran una especie como de manejar y manipular a la humanidad mediante representantes en la Tierra, como los veo como si fueran líderes que tratan de controlar la mentalidad, la- las, eh, las esencias de las personas. Y veo también, por ejemplo, que vienen varios, como si fueran diferentes espacios como diferentes razas, pero esas razas vienen como para, para ver, para controlar las mentalidades de la raza humana, lo que alcanzo a ver. Pregunta 3. ¿Cuántos seres arcónticos percibes que existen respectivamente en el periodo actual inherente a la primera semana de abril del 2022, año terrestre? Mm, Lo que, lo que alcanzo a ver es de que se vienen como si fueran diferentes razas como de extraterrestres, que traen una determinada configuración para el planeta Tierra. Y veo lo que son los que están, es como si tuvieran contactos esas razas, como si tuvieran contactos con las personas, con líderes de los planetas, como con líderes del planeta Tierra. Alcanzo a ver como si fueran no menos de tres razas, como si vinieran de diferente sistema, como si vinieran de otro tipo de galaxias, es como si vinieran a esta galaxia, en especial al planeta Tierra, para encomendar, para tener una especie de control mental, energético. Lo veo mucho en el nivel energético, como si se estuviera absorbiendo todo lo que es el campo energético de la Tierra a través de la humanidad. ¿Algo más que percibas? No, es lo único, es lo que estoy viendo ahorita. Gracias, José. Pregunta 4. A mis 3 analizas y codificas el ADN etérico de un arconte y reconstruyes su forma original. 1, 2, 3. Alcanzo a ver como si fuera su ADN, pero también lo veo más a nivel energético, como si tuviera su cuerpo, como si llegara aquí, como si estuviera en el planeta Tierra, pero lo veo a nivel energético, se manifiesta en ese nivel.
como para una especie de control mental con la humanidad. Y el ADN lo veo como si estuviera conformado de varias partículas retomadas de diferentes, como de diferentes galaxias, como de diferentes planetas. Es como si estuvieran estado en diferentes planetas, como si vieran como si se fuera una especie como de, tuvieran ellos para, como una especie de invasión, para controlar diferentes razas en diferentes planetas. Su ADN lo veo como compuesto de diferentes materiales, como de diferentes planetas, de diferentes razas. Es como si hubiera un cúmulo de energía de diferentes razas para el control, como si tuvieran un control energético de diferentes razas en diferentes planetas. Es lo que alcanzo a ver. Hay varios tipos de arcontes, sí, no o solo parcialmente. Yo alcanzo a ver que hay diferentes tipos de arcontes, porque es como si tuvieran eh, diferentes frecuencias, diferentes vibraciones, diferentes controles, y como si tuvieran diferentes objetivos, por decirlo de esta manera. Es como si alcanzo a ver como si se rotaran en diferentes espacios y diferentes planetas en diferentes lugares. Como si cada quien tuviera diferente codificación. Y esa codificación se viene derivado a su ADN. Es como un ADN, lo podría llamar cósmico, como que está lleno de ese tipo de energías en diferentes, como si estuviera compuesto de diferentes razas. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, es que están compuestos de diferentes materiales, diferentes energías. Es como si hubieran ido recabando diferentes energías y los han absorbido. Es como una especie como de alimentación y se ve como si se rotara. Aunque fueran diferentes razas, es como si se rotara esas energías. Es lo que alcanzo a ver. ¿Y qué tipos percibes que existen? Alcanzo a ver como que hay un tipo de que se dedica exclusivamente a absorber y controlar a la humanidad mentalmente y energéticamente. Y alcanzo a ver, por ejemplo, a otros que se dedican a recabar esa información en diferentes formas y sistemas que ellos tienen. Es como si fueran como si alcanzo a ver como si tuvieran diferentes codificaciones en su ADN, como si fueran para a determinada área o lugar para desarrollarlo. Y alcanzo a ver como si fuera una especie como
como si fuera de otro lugar, o sea, de otra galaxia, como si estuvieran viajando de galaxia en galaxia. ¿Algo más? No es lo que veo. Pregunta 6. ¿Los arcontes tienen la parte subliminal? Sí, de hecho esa es una parte básica de ellos para manejar y manifestarse en diferentes formas, para no poder ser, digámoslo así, detectados energéticamente. Entonces ellos tratan de ver cómo involucrarse, por ejemplo, con las personas con las personas en la Tierra. Es como si tuvieran un acuerdo con lo que alcanzo a ver es como si tuvieran acuerdos con personas de alto rango, de alta jerarquía en la Tierra. ¿Algo más que quieres agregar? No, nada más lo único que alcanzo a ver también es de que veo cómo se mueven energéticamente a través de las personas. Es lo que alcanzo a ver también. Pregunta 7. ¿Se manifiesta la naturaleza arcóntica a través de cuerpos dimensionales? Sí, no o solo parcialmente. Podría llamarlo parcialmente porque sus cuerpos son, como son sus cuerpos dimensionales, ellos pueden viajar en diferentes tiempos, espacios y lugares, en diferentes universos y diferentes planetas. Entonces, pueden manifestarse físicamente, pero normalmente ellos manejan una especie como de energía para poderse comunicar con la humanidad, pero a través de esa energía lo manipulan lo que son la conciencia de las personas. Entonces, ellos tratan de ver la posibilidad de manejarlo sin ser reconocidos. Entonces, ellos tienen la facilidad y la facultad para estar viajando en diferentes dimensiones, ya que su cuerpo se adapta a diferentes tipos de galaxias y diferentes tipos de planetas. ¿Qué cuerpos dimensionales pertenecen a los arcontes? Son cuerpos dimensionales que se van adaptando dependiendo del tipo por ejemplo, podría llamarlo de una especie como de anatomía energética. Entonces esos cuerpos se van adaptando a las diferentes formas y lugares en el cual se pueden establecer para poder desarrollarse y para poder, digámoslo así, alimentarse, o lugares donde ellos puedan vivir, por decirlo de esa manera. Es como si fueran viajando en diferentes lugares, alimentándose, buscando dónde obtener información, dónde obtener energía, dónde obtener eh, hasta personas, podría llamarlo de esa manera. Pregunta 8. ¿Los arcontes tienen sexualidad? No, ellos no les veo que tengan sexualidad porque ellos son cuerpos multidimensionales.
aunque pueden en cierta forma hacerse pasar o ver como, en este caso, como humanos en la Tierra, pero ellos no les veo que tengan sexualidad. No les veo que tengan que reproducirse como, por ejemplo, en la Tierra como humanos, porque ellos se están alimentando de una especie de energía multidimensional. No es lo primordial. No les veo que sea lo primordial lo que se dice, lo que en el planeta Tierra es la sexualidad. Para ellos no lo veo como si fuera algo primordial o la base de la reproducción de ellos. Pregunta 9. ¿Se nace o se llega a ser arconte? ¿Qué captas al respecto? Lo que alcanzo a ver es como si fuera, digámoslo así, que van en cierta forma los dos, pero lo que yo alcanzo a ver es de que se va más de que se llega a ser arconte por las facilidades de alimentación y creación que ellos tienen para alimentarse. Entonces ellos van como si fuera un crecimiento mm, de su, de su ADN. Es como es un tipo de ADN, no como el humano, es un tipo de ADN como cósmico. Entonces se puede decir que a través de ese proceso se llega a ser arconte. Y eso es como si le fuera a dar una especie de nacimiento para crear y desarrollarse en todas las formas y todas las dimensiones, en todos los cuerpos que él pueda realizar. Pregunta 10. Describe el hábitat en el que existen y se manifiestan los arcontes. Yo lo que alcanzo a ver es como si su hábitat es como si fuera el mismo universo, pero se alimentan como de la especie como de energía. Podría ser ese tipo del sol, por ejemplo, del sol, para a través de esa alimentarse y absorber esa energía. Sí, Pregun- es una forma de desarrollo, es una forma de combinación. Es como si fuera la misma galaxia, es como si fuera como el mar en el planeta Tierra. Están ahí para moverse y en su momento buscar dónde estar y moverse y alimentarse en diferentes espacios y diferentes lugares. Pregunta 11. ¿Puede un arconte reencarnarse? Puede transformarse, pero no reencarnarse. Ellos no tienen, ellos en su, lo que alcanzo a ver es de que ellos no tienen la necesidad de estarse reencarnando. Pueden transformarse en diferentes tipos de energía, de acuerdo al lugar donde estén, pero no veo que tengan que reencarnarse, porque no los veo como si fuera no los alcanzo a ver como si fuera una especie de cuerpo físico como en la Tierra. Tal vez un cuerpo energético, en el cual a lo mejor puede tomar una cierta forma, un cierto crecimiento, una cierta adaptación. No veo, no veo que pueda reencarnar como en la Tierra, salvo que pudiera ser. Lo que alcanzo a ver es de que a lo mejor en diferentes épocas pudieran tomar el cuerpo de algún humano para determinar determinada labor
pero utilizando el cuerpo físico, pero no vendría siendo como reencarnación. La pregunta 11.1, ¿por qué motivos reencarnaría? Que creo que no. ¿Hay algo que pueda responder a eso? No es una reencarnación en sí, como se podría llamar como la esencia de la persona o que esté tratando de moverse en diferentes situaciones para resarcir o ver o trabajar en diferentes vidas. Yo lo que alcanzo a ver más es como si fuera como si viajaran en diferentes épocas de la humanidad para ocupar un cuerpo y establecerlo y desarrollarse de acuerdo cómo se plantea y cómo, por decirlo de esa manera, cómo se vive y cómo se trabaja en esa época, cómo se desempeña esa labor en determinada época en el cual se encuentra. ¿Algo más que percibas, José? No, es lo que alcanzo a ver. Pregunta 12. ¿Puede un arconte materializarse en la dimensión 3D? Sí, no o solo parcialmente. Ellos tienen la facultad de, ellos tienen la facultad de materializarse porque ellos manejan como manejan, han estado en diferentes espacios, diferentes eh, galaxias y diferentes formas de vida. Ellos pueden materializarse, tienen la capacidad de materializarse para pasar desapercibidos y saber cómo se desarrolla y cómo se encuentra por ejemplo, en el planeta Tierra, la humanidad, para pasar desapercibidos y tomar cierta forma. Es lo que alcanzo a ver. Pregunta 13. ¿Cómo están organizadas las fuerzas arcontes y qué poderes tienen? Digámoslo así que ellos tienen una muy buena organización en cómo plantear y cómo utilizar estrategias para moverse en diferentes planos y cómo organizarse para trabajar con la humanidad en la Tierra, cómo absorber las energías y cómo, digámoslo así, cómo, en cierta manera, cómo esclavizar a la humanidad. Entonces, ellos tienen muchas capacidades y tienen muchas capacidades y tienen muchos poderes energéticos, por decirlo de esta manera, para manipular y controlar a la humanidad, ya sea mentalmente, energéticamente, y poderles hacer ver situaciones ajenas a ellos. Es decir, que pueden de alguna manera hacerlos actuar y verlos para que no tengan un control de sí mismos en las personas. ¿Algo más? Es lo que alcanzo, no es lo que veo. Pregunta 14. ¿Cómo se relacionan las entidades arcónticas con la humanidad y por qué lo hacen? Ellos se relacionan para ver cómo interactúan y cómo es el proceso energético en el cual se desarrolla. Es como si tuvieran como una especie de control, pero ellos ellos como utilizan las estrategias, como podría llamarlos subliminales, de control mental para utilizar a cierto grupo de poder para controlar a la humanidad y someterlas. Entonces, ellos interactúan sin que la humanidad, al no tener la demasiada conciencia, no tiene esa apertura para saber qué son este tipo de entidades.
¿Algo más que quieres agregar? No. Pregunta 15. ¿Qué relaciones percibes que existen entre los arcontes y varias especies alienígenas? Digamos que lo que alcanzo a ver es, por ejemplo, que mm, tienen como, los arcontes tienen como una especie de relación con diferentes alienígenas porque como si en su parte es como si ellos trabajaran en parte como un pacto o convenio, lo que son las entidades de los arcontes con las entidades alienígenas. Es decir, es como si estuvieran en el mismo proceso y es como si fueran parte de esa, digámoslo así, de esa ramificación de alienígenas con los arcontes. Es como si fueran una especie también de, de como son, es que lo que alcanzo a ver es como si fueran entidades en, en diferentes dimensiones también con los alienígenas. Es como si fuera un centro energético, la Tierra como que les atrae mucho. ¿Algo más que quieras agregar? No, no. Bueno, terminamos con el protocolo fijo. Vamos a empezar con la parte exploratoria libre. Cuéntame, ¿cómo estás? Bien, Bien, bien. Relajado. sí, bien. Ahora, ¿podrías ubicar un arconte y describirlo? ¿Cómo lo verías, digamos, de forma física, aunque sea energética? ¿Cómo se le ve? Lo que alcanzo a ver es como si fuera una especie como de masa energética, pero lo veo como si estuviera tomando, cada vez fuera densificando y tomando un cuerpo, pero es un cuerpo, es como si fuera un cuerpo alienígena. Es como si pudiera tomar diferentes cuerpos, como si pudiera tener diferentes formas, así lo veo. Pero antes de tener las diferentes formas, ¿cómo lo ves? ¿Se parece a un reptil? ¿Se parece a alguna de las entidades que ya hemos identificado en otras sesiones? ¿Cómo lo ves antes de tomar Mm, posesión? no lo veo como, como tal, como si fuera un reptil. No lo alcanzo, o sea, lo veo, pero no tiene la forma, pero no es como un reptil, no es, es como si fuera de otra galaxia, pero Bien, pero defínemelo. Estatura, fisonomía, ¿puedes ver alguna fisonomía o es simplemente un bodoque de energía? ¿Tiene algún tipo de color, identificación? es que lo que alcanzo a ver es como si esa masa densa es como si estuviera moviéndose y agarrando una forma, agarrando otra. Es como si tuviera diferentes fases de transformación en física. ¿Qué es lo que está haciendo? A ver, por ejemplo, a este que tú has ubicado. ¿Como masa qué es? ¿Es una nube gris, negra Es o como si, es, es como si fuera, es como si fuera una especie de como de nube, ok? de nube gris. Es lo que alcanzo a ver. Ok, entonces ves la nube gris y de ahí qué pasa con la nube gris. ¿Qué está haciendo esa en específico en este momento? Veo como si se estuviera moviendo, o sea, como si tuviera una especie de vida propia.
Ya. ¿Y qué y, hacen? y veo como si tomaran, como si tomara un cuerpo físico. Describe el cuerpo físico como al que tú dices que lo tomara. Que es hombre, mujer, edad. No lo veo como hombre o mujer ni edad, como si no tuvieran, es como si no tuviera una edad de física. No es un cuerpo humano entonces, No, lo que no, no, estás no, no, tomando. no. No, 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 no es un cuerpo humano. ¿Qué cosa es? Tócalo, define qué ADN tiene. Es que alcanzo a ver su ADN, pero es que ese ADN es como si tuviera diferentes composiciones. No alcanzo a distinguir bien, pero es como si tuviera diferentes composiciones. Ok, entonces, Como de diferentes planetas, de diferentes galaxias, de los lugares que ha habido o que ha en- visitado. Eh, entonces tenemos esta nube gris que está tomando este otro cuerpo. ¿Qué forma tiene ese otro cuerpo de distintas galaxias, de distintos ADNs? Qué cosa es entonces? Es que lo veo como si fuera holográfico, como si camuflajeara. Bien, ok. A ver, toca a esta nube gris, identifícate y dile que estás en una investigación. ¿Qué es lo que está haciendo? Si nos permite hacerle unas preguntas. Dice que se está transformando para realizar determinados trabajos, determinadas investigaciones. A través de este otro cuerpo que pertenece a qué? ¿Qué cosa, qué tipo de energía es lo que está tomando? Es como si tomara, lo que veo es que si toma, como si tomara energía del, Pregúntale, mi- sí, que te diga él, qué es lo que está haciendo. tomando energía y alimentándose del universo Para, para poder densificarse y luego, y poder irse transformando en un cuerpo físico, para luego usarlo ¿dónde? en el lugar, para usarlo en el lugar donde pueda estar o donde pueda viajar. ¿Y con cuerpo físico puede ir a muchos sitios? Mm, lo que me dice es que agarra el cuerpo físico del lugar de dependiendo en el planeta o la galaxia o en el universo que se encuentre. Es la facilidad que tiene de viajar en diferentes dimensiones. Es como si fuera multidimensional. Y al estar en el lugar en el lugar de la galaxia o en el universo que se encuentre, se va densificando para hacer los trabajos para agarrar materializar su cuerpo, para realizar diferentes actividades que tenga que hacer en el planeta. Qué interesante esa capacidad que tiene. Es cierto que todo es energía, pero nosotros donde estamos realmente no tenemos esa capacidad ni siquiera para producir la energía necesaria para subsistir aún.
¿O en qué se basa su sistema? ¿Es un sistema interno que tiene de transformación? Lo que me dice es que su sistema es, podría llamarlo, ay, su sistema es como si fuera amorfo, puede decirlo. O sea que no tiene forma y va a ir cambiando y modificando y compactando toda su energía, por decirlo de esta manera, para que él pueda realizar las actividades en el lugar donde deba de estar. Y digamos que llega a un cuerpo físico. Sería un cuerpo creado por él. No sería un cuerpo físico tomado o un estuche, digamos que estuviera fuera del planeta Tierra. O sea, no, o sea, él tiene su propio cuerpo físico, pero él, por ejemplo, si estuviera en la Tierra, él vería la forma para tomar cierta parte de ese cuerpo físico, pero él más bien su situación es energética, pero él busca la forma de estar físicamente, o sea, es una especie como de adaptación. ¿Alguna vez ha estado en el planeta Tierra? Me dice que sí, desde su creación. ¿Y cómo es que podía estar acá en el planeta? ¿Cómo lo lograba? ¿Usando estuches, Mm, portales de los que tenemos em, o un mm, humano? sí, o sea, lo que él me muestra es como si alrededor de la Tierra hubiera diferentes portales. Y es como si pudiera viajar de una dirección y salir en este portal, viene de otra dirección y sale por ese portal. Muy bien, y una vez que entra a la Tierra, ¿qué pasa? Toma un cuerpo humano, porque tengo entendido que hay cuerpos que son portales únicamente, portadores de entidades. ¿O Mm, usa uno de esos? lo que me dice es de que él toma diferentes portales de acuerdo a la densidad de donde proviene. Entonces él, por ejemplo, al llegar a la Tierra, él trata de tomar, mm, eh, no sé si llamarle cuerpo físico, pero él no se muestra como tal. Es como si fuera una especie como de diferente forma sin que sea perceptible para el ojo humano. Pero él se comunica, veo que por lo que él dice, se comunica más energéticamente a través del cuerpo físico del humano. Entonces llega a ingresar en el cuerpo del humano. Se puede decir que sí, sí. Pero él no Y tiene, una, él puede tomar la forma que él quiere. Él no puede decir yo nací en la tierra. Él puede tomar la forma para que el ojo humano no lo perciba y no se dé cuenta de lo que le está pasando. entonces puede tomar la forma de un humano. Lo Sin puede, ese, lo puede hacer, pero él no es la finalidad de tomar un cuerpo humano. La finalidad es estar comunicado con todas las energías que hay en el planeta Tierra, con la humanidad. bueno, pero tiene que ponerse en un cuerpo de alguna Sí, manera, claro, pero sin necesidad. pero no es la finalidad a tener un cuerpo físico. Por ejemplo, cuando ha estado en la Tierra, ¿qué es lo que ha hecho? No ha entrado en un cuerpo humano. Él mismo se ha, de alguna manera, hecho físico por su propia energía, ¿es correcto? Cuando ha estado en la Tierra y Sí, ha llegado a vivir.
una vida ordinaria como cualquier humano. Digámoslo así, que no es su hábitat la Tierra como cuerpo físico. Entonces aparece por cuánto rato en tiempo terrestre, por una hora, por un día, por un año, por un mes, ¿cómo es? Digámoslo así, que no tienen un tiempo específico, lo que me dice. No tienen un tiempo específico de estar en una hora, un día, 2 días, una semana. En tiempo terrestre, no, para él no es muy importante. ¿Y cuál es la finalidad de estar en el planeta entonces? ¿Para qué? Tener como control, tener control de la humanidad a través de sus mentes y de su energía. ¿Pertenece a algún grupo o trabaja de forma independiente? Lo que me dice es como, me dice es como si trabajara como de independiente, o sea, no pertenece a una determinada, digámoslo así, una determinada raza alienígena. Y Es, entonces, ¿cómo decide a quién controlar? Está diciendo que es para el control de la raza humana. ¿Bajo qué idea? O sea, él viene, controla a qué, a un grupo de humanos, ¿para qué? mm, lo que alcanzo a percibir es de que él viene a controlar en diferentes mm, grupos digámoslo así, de poder que tengan la posibilidad de controlar a la humanidad por medio de ellos. Muy bien. ¿Y quién le da esas órdenes? ¿O solamente son ideas que le nacen a él? Es como si fuera parte de su sistema de ellos. Es como si fuera su forma de, por decirlo, de su forma de vivir, de su forma de interactuar. Es como si yo fuera ya es como, por decirlo, ya es su naturaleza. ¿Y sabe quién lo creó? Lo que me dice es de que son creaciones de diferentes energías para materializarse en diferentes universos. Pero ¿quién fue su creador? ¿Él sabe quién lo creó? ¿O salió de un laboratorio? No me dice que sea de laboratorio, es como si hubiera sido una creación que fue agarrando y tomando conciencia en un determinado espacio. O sea, una especie de implosión, expansión. No tanto así, sino es como si hubiera agarrado parte de las partículas del universo y se fuera creando. No es Él así como, mismo. sí, no es como una raza alienígena que podría ser de laboratorio, una creación de laboratorio. Qué maravilla tener esa capacidad. Y entonces puede irse modificando de acuerdo a sus necesidades. Sí, por decirlo de esa manera, sí. Es que Bueno, es como si no quisiera salir, es como si quisiera pasar desapercibido y no se dieran cuenta de todo lo que está pasando. Es como si no quisiera que toda la humanidad, por ejemplo, se diera cuenta del proceso que están haciendo ellos. y entonces, ¿cuál es su último fin de su existencia? Me llega como, me veo como, Pregúntale. de colonizar y como de invasión.
Haz de ¿Solamente cuenta, el planeta Tierra o otros planetas? no, no, diferentes planetas, pero en especial este ahorita. ¿Qué piensa de todo este sistema en el que estamos todos? ¿Qué cree? ¿Es algún tipo de juego virtual? ¿Cómo lo ve él? ¿En el que cada uno es un peón? Lo que me dice es que él lo ve más del lado energético. ¿Y cómo lo ve? Porque él puede ver lo que nosotros no vemos. Nosotros estamos en una densidad que no nos permite casi Mm, nada. Es que lo que alcanzo a ver es de que estas entidades lo ven como si fuera una especie como de holograma. Entonces, al ver el holograma, a ellos ven cómo se mueve, pero es como si tuvieran la facultad y la capacidad para ver cómo se mueve la Tierra, cómo está conformada, cómo está conformado el espacio. Pueden abrir portales, pueden cerrarlos. Es como si pudieran manipular toda la energía. Pregúntale, ¿de dónde cree que es el origen de todo esto donde estamos todos metidos? ¿De dónde sale? ¿Qué es lo que él ha podido visualizar dentro de su expansión, crecimiento? ¿Qué Mm, cree que es el origen de todo esto? es que dice que es como si él viene a revisar determinados procesos que están pasando, por ejemplo, ahorita en la Tierra. Entonces es como si lo que él dice es de que si estuvieran, como si él en su momento hubiera sido como testigo desde que empezó a crearse la humanidad en la Tierra. Es como, ellos lo ven como si fuera un holograma, por eso ellos tienen la capacidad de cambiar y modificarse y de moverse en diferentes tiempos y espacios en el universo. ¿Y cómo se alimenta? Mm, a través de varios sucesos que vienen, por ejemplo, llegan a la Tierra y llegan y ven la forma de cómo se está moviendo esa energía. Y es como si la succionaran. ¿Y cómo la succiona? ¿Por dónde? ¿Cómo? ¿Cómo sale y cómo le entra? ¿Cómo sale del planeta? ¿Cómo la saca Es y cómo la absorbe? lo que dice es de que la saca por portales. Veo que Y abre, sale veo que que de los cuerpos de los humanos. sí, de todo, ajá. Entonces, haz de cuenta como si abriera un portal y lo llevara a otro lado. Y luego lo canaliza ¿dónde? ¿De frente en su cuerpo? ¿O tiene algún centro donde hace Mm, lo, recopilación del energético? sí, es como si lo llevaran, lo que me dice es que se lo llevan a otro lado y para ir mezclando ese tipo de energías de diferentes lugares, para cuando ellos requieran para irse moviendo en diferentes dimensiones. Es como si fuera parte del proceso de la densificación que ellos están pasando. Dile que no logras verle un cuerpo definido. ¿Así son todos? No, me dice que cada ser tiene su forma de acuerdo al desarrollo que tenga que hacer y en el lugar que tenga que estar. O sea, puede tomar, hay quienes tienen cuerpo y pueden, digámoslo así, como una especie de desintegración para poder viajar. Es como si fuera la inversa. Bien, agradecele, muy interesante todo. Desconecta, José. ¿Cómo estás? Bien. Recárgate. Al principio me dijiste que veías unos seres que envolvían el planeta Tierra como si lo abrazara, que veías uno grande como si lo abrazara. Sí, lo que alcancé a ver es como si fuera una masa grande de energía
que envolviera todo Ya. el planeta. Esa energía es como si fuera una masa densa y Ujú. envolviera el planeta. Es como si para controlar todo lo que estuviera pasando en la Tierra. Tiene la misma forma del que acabamos de contactar. Mm, al que se contactó, él se va haciendo, mm, se va haciendo cada vez más denso. Pero este también lo veo como si fuera una especie como de nube, como de plasma. Y se ve A ver, clarito. tócalo. Define si hay ADN, algo que lo puedes identificar mejor. ¿Es un arconte o es qué cosa? mm, sí, lo que pasa es de que él tiene como otro tipo de sistema, otro tipo de consumo, por decirlo de esa manera, de consumo energético. Es como si leyera las mentes, como si, como si involucrara en las personas energéticamente, pero sobre todo mentalmente. Es como si tuviera la capacidad de manipular a las masas. Salúdalo, dile que estamos en una investigación, que nos gustaría hacerle algunas preguntas, que te cuente qué está haciendo. Lo que me dice es de que lo que me dice es de que está viendo cómo se comporta la Tierra, cómo se comportan los humanos para trabajar con ellos. Es como si quisieran, es una especie como de manipulación. Pero, ¿Y quién pero, le... pero Perdón, él, dime. no, pero él lo veo como si estuviera, haz de cuenta como si estuviera en un portal y saliera de ahí, pero sin cerrar ese portal. Haz de cuenta como si lo Mete veo las como, manos. como si envolviera, ajá, como si envolviera la Tierra, pero no cerrado el portal. Es como si lo veo como si quisiera absorber un tipo de energía y después salir de ahí, así lo veo como salir de ahí y cerrar ese portal. ¿Y cómo así está haciendo eso? ¿Por qué alguien le ha asignado ese trabajo? ¿O es por iniciativa propia? Mm, lo que pasa es que es como si lo mandaran. ¿Quién lo As- manda? mm, a la raza, al lugar donde pertenece. Es ¿A qué como, lugar pertenece? ¿Qué raza es? ¿Puedes identificar el ADN? no lo puedo identificar ahorita porque es como plásmico, no tiene cuerpo físico. Pregúntale. ¿Cómo que se identifica? Si tiene algún nombre de repente. Orquidoc, me dice Bien. el nombre Orquidoc. ¿Y con qué raza se identifica? ¿Con qué tipo de especie, de identidad? Mm, es como si fuera, me dice que es una raza como tipo híbrida, en el cual se puede transformar en ese plasma y tiene la capacidad para tomar un cuerpo físico. Pero ahorita está tomando ese plasma para absorber toda la energía de la Tierra. ¿Y se puede incluir en el tipo arconte? Sí, me dice que es una de las razas que vienen aquí. ¿Arconte Sí, o reptil? no, Arconte. ¿Y quién lo ha creado? ¿Quién ha sido su creador?
¿Sabe? Mm, no, es como si fuera una forma de creación, pero él no lo ve de esa manera, como una creación, es como si fuera parte del Origen, universo. su origen entonces. ¿Pertenece a algún planeta, alguna zona, algún Mm, plano, nivel? veo que es de otra galaxia, pero me viene eh, Pregúntale, de- ¿qué galaxia? me lo dice por números, me dice el 556595. Qué interesante. Es lo que me dice. No me dice el nombre, me dice nombre, me dijo número. Y viene hasta el planeta Tierra para lograr qué. Para ver cómo se ha estado transformando la humanidad y cómo ha estado evolucionando. ¿Para qué? ¿Cuál es el interés? Para ver cómo se ha estado desarrollando energéticamente a través de los procesos evolutivos de la humanidad. ¿Y cómo lo ve? Lo ve con mucha energía para él, digámoslo así, para su consumo, para absorberlo. Es lo que veo. ¿Y quién lo está mandando? Lo que me dice es que como que no me dicen sí quién lo está mandando, pero como que hacen labores investigativas a través del universo y están pasando como si estuvieran atrás de también como si fueran de los portales para a través de las energías y es como si fuera un fluido de energía. ¿Y trabajan con alguno de los gobernantes? Sí, es la forma de conectarse con ellos. ¿Qué es lo que están haciendo, por ejemplo, con los gobernantes ahora? Mm, por ejemplo, la manipulación mental energética a través, por ejemplo, de las situaciones que inestabilicen a la humanidad por medio de guerras, por medio de situaciones que desestabilicen energéticamente a la Tierra. Muy interesante, pero ¿cómo hacen para comunicarse con los gobernantes? ¿Los escogen ustedes o tienen grupos que se comunican con ustedes telepáticamente? ¿Cómo Lo es que, que lo, funciona? lo que me dice es de que tienen como en la Tierra, como que tienen grupos para poder interactuar con los humanos y los grupos de poder. ¿Y a grupos como qué? ¿De qué tipo? ¿De sectas, de religiones, de algo así se refiere? Sí, todo aquel tipo de grupos de poder que generen energía en el cual puedan trabajar para ir manipulando a demás personas. ¿Y cómo se comunican con ellos? ¿Qué les dicen para comunicarse? ¿Qué les A, tra- ofrecen? ¿Qué a través, intercambio hacen? me dice que a través de la energía mental es la forma en que ellos se manifiestan ante ellos. Y mentalmente, ¿qué les dicen qué? Para convencerlos. Mm, lo que, lo que me dice es que es la forma de darles como también, es como una retroalimentación. Al ellos absorber la energía, ellos le dan como una especie como de poder para interactuar y dominar a las demás personas, a las demás que no tengan tanta capacidad y fuerza energética. ¿Les dan ciertos poderes? ¿Ciertas Sí, capacidades que les permitan? sí, es como si fueran una especie como de don de dominio, de capacidad para controlar mentalmente a las masas. Es interesante el control que tienen ustedes sobre la energía.
Agradécele y desconecta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿Te gustó? sí, está interesante. Busquemos a un gobernante que esté en contacto con un arconte y veamos qué piensa, qué cree que es, Mm, o tiene idea de que es alguien que esté en contacto directo que podamos. lo que veo es a una persona, hombre, veo como, es como si fuera una masa, es como si fuera una energía que le está dando vueltas y le está dominando y controlando la mente a través de meterle pensamientos o ideas para controlarlo. ¿Quién es la persona? ¿Es un, no sé, alto gobernante de algún sitio, país, algo? ¿O es un ejecutivo? ¿Qué cosa? Lo que alcanzo a ver es como si fuera perteneciente a un grupo de, por ejemplo, como si fuera como de la ONU, algo así. Es como, lo veo así como si fuera, porque lo veo trajeado, con traje. Ya. A ver, pregúntale, salúdalo y pregúntale qué es lo que está haciendo. ¿Cuál es su trabajo en el planeta? Mm, Me dice que es organizar y administrar todos todos los convenios que se tengan y las reuniones que se tienen con los diferentes países en la Tierra. ¿Qué grupo es? ¿A qué grupo pertenece? ¿Qué tipo de grupo político? Es una organización en la cual se reúnen mm, diferentes Parte representantes. económica, salud, política. No, no, es más hacia el lado político, político Ok, económico. bien. Y, y hacen como determinadas reuniones. Ahora, cuando hacen esas reuniones, veo como si estuvieran dentro de una oficina y veo esa plasma encima de ellos. Es como si esa plasma estuviera controlando esas mentes, por decirlo de esa manera, para que lleven a cabo determinadas mm, proyectos que se tienen en cuanto al planeta Tierra. ¿Y En ellos se co- dan cuenta o no se dan cuenta? no tienen conciencia no se dan cuenta. ¿Y qué es lo que logra ese plasma? Lo que veo es que recaba la información de las personas que están ahí reunidas y al recabarlas es como si les implantara diferentes ideas, diferentes pensamientos, diferentes formas de actuar para desarrollar determinadas actividades. Ok, desconecta de ahí. Vamos a Ucrania. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Búscame un arconte entre Ucrania, Rusia. Fíjate qué es lo que está pasando por ahí. Si hay alguno que esté de visita ayudándolos. Lo que alcanzo a ver es, otra vez veo esa forma plásmica, pero lo veo ahora más integrado a los poderes políticos que suscitan en ese país. Tócala. ¿Qué color tiene? Es color grisácea, no es blanca, es color grisácea. ¿Algún ADN, algo?
No, no lo veo como no le veo ADN, pero lo que alcanzo a ver es de que está sobre ese sitio y es como si veo como si se dividiera y se establecieran diferentes sectores para ver cómo se está trabajando en la situación que hay en Ucrania, cómo se involucra con los determinados grupos y personas que están ahí en ese país. Es como si fuera una especie como de, lo que alcanzo a ver es como si fuera una especie de contacto mental. Es como si no les gustara involucrarse físicamente para que no los vean. Así lo veo. Salúdala, tócala, salúdala. Cuéntale de nuestra investigación y que te diga qué es lo que está haciendo. Lo que me dice es que está involucrando con los grupos de poder en cómo están interactuando para ver ¿Grupos de cómo poder de dónde? de, de ahí, de ese país de Ucrania. ¿Y por qué no con Rusia? Porque ahorita en el país de Ucrania es como si hubiera una especie como de invasión. Entonces ahí hay diferentes países involucrados. Es que se ve diferentes, es como si estuvieran diferentes personas de diferentes países, como si estuvieran involucrados. Es como si se creara una especie como de masa, de masa de pensamientos en el desarrollo, las actividades que se desarrollan en ese país. Y entonces, ¿cuál es su finalidad? Controlar las situaciones que pasan ahí, Para. para crear que no haya acuerdos, que haya una especie como de conflictos para seguir absorbiendo ese tipo de energías. ¿Desde cuándo está ahí? Desde que inició el proceso de la invasión. ¿Y cómo Es sabía de ir allá? porque es la misma energía que se mueve, se manifiesta. Entonces detecta ese tipo de energías y el proceso cómo se está moviendo para detectarlas y se involucra en todos los sucesos que pasan. Es como si tuvieran detector a nivel mundial y después llega todo lo que está pasando ahí. ¿Y cuál es su origen? ¿De dónde llega? ¿De dónde viene? ¿Cómo se originó? ¿Conoce su origen? No, no me lo dice. Solamente alcanzo a ver que viene como si hubiera una especie como de división en la Tierra de la Tierra con el universo. Es como si estuviera parte de ahí involucrado. Es como si estuviera absorbiendo otra la energía. Es como si parece el mismo proceso que los anteriores. ¿Es un sistema o es una entidad? Yo lo veo como un grupo de entidades. No sé si llamarlo sistema, pero es como si se hubiera, una entidad es como si se hubiera diversificado en pequeñas partes para ir absorbiendo todo ese tipo de procesos que se están manejando en la Tierra. ¿Y de dónde salen las órdenes para ese tipo de trabajo en las zonas energéticas? ¿Hay alguna orden, algún comando de algún Mm, ser que los lo que, dirija?
Sí, lo que me dice es que vienen cuando hay ese tipo de inestabilidades o ese tipo de periodos en la Tierra, es como cuando llegan. ¿Y se movilizan cómo? ¿Usan naves o simplemente es transformación, No- expansión? Normalmente ellos manejan la energía en diferentes dimensiones, pero mm, me dice que es muy raro que utilicen ellos naves. O sea, pueden moverse a través de la energía, irse transformando. Sí, es la información que me llega. Eso es muy interesante, para nosotros muy difícil de entender, pero muy importante porque podría ayudarnos a usar la energía para poder subsistir de una manera más sencilla. Y entonces, una vez que recaba esa energía, o digamos que la guerra se termina, ¿cuál es su proyección sobre esta guerra en cuanto a duración y tiempo? Tiempo terrestre, obviamente. Lo que me dice es que mientras haya ese tipo de desacuerdos, él se va a poder seguir alimentando de todo ese tipo de situaciones. Entonces, él, digámoslo así, mientras la humanidad se deja manipular y trabajar e invadir energéticamente, por decirlo de esa manera, él no va a poder determinar un tiempo específico, ¿Por qué es tan fácil invadir y manipular al humano? porque no es consciente de lo que está pasando. Bueno, consciente sí es de que están en medio de una guerra. Mm, sí, pero no es consciente de las energías en cómo lo pueden trabajar y cómo pueden llevar a cabo para desarrollarse mediante su desarrollo biológico, mental, energético, en todo ese proceso, no se da cuenta de la capacidad que tiene. ¿Por Entonces, qué? ¿Por qué no es consciente el humano? porque, por ejemplo, la energía que, que uno emana se les envuelve, entonces no los deja procesar ese pensamiento y esa energía en el cerebro. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el problema? ¿El problema es físico en el cuerpo del humano o es en la parte energética, la parte mental, Mm, emocional? ¿Dónde es que, perdón, sucede ese desbalance? Es que al tener ese movimiento energético con la Tierra, el humano, entonces no va a poder tener una estabilidad física. Y, y la mental, porque es un proceso, como es parte del proceso humano, mm, mm, y digámoslo así, el cerebro emite frecuencias, no se les puede bloquear para que no tengan esa apertura mental y frecuencial y también vibratoria en el cuerpo físico. ¿Dónde está esa falla en el humano? ¿En qué parte? ¿Qué cosa se le ha bloqueado para que el humano no pueda entender de todas esas energías malgastadas que no son a su favor? ¿Dónde es el error del humano? ¿La falla física? ¿Dónde está la falla? En los procesos evolutivos de su modificación en su ADN. ¿Hay algún bloqueo? ¿Qué es lo que Mm, pasa ahí? Digámoslo así que no le puedo llamar evolucionando, más bien se ha estado modificando. Pero es modificación en contra, no es a favor. Mm, No es una involución, no es una evolución.
Aparentemente para el humano es una evolución, pero no es una evolución, es una modificación. Es, está modificando para sus propios intereses y sus propias creaciones. Entonces, para eso es una apertura que nosotros podemos, digámoslo así, en ese hueco que hay para poder introducirnos nosotros en la modificación que se tiene en el ADN. ¿Y qué se necesitaría para que el humano pudiera salir de ese estado? Pues los, no permitir que se le modifique genéticamente. Pero Porque es sin parte conocer. porque es parte del proceso que nosotros tenemos en modificar en esos grupos, digámoslo así, en laboratorios, darles la creación para que ellos vayan modificando y creando otro tipo de energías que nos puedan favorecer y beneficiar. No canalices. Anteriormente a Ucrania, ¿dónde has estado trabajando? Pregúntale. Me dice que han estado en todos los lugares y en todos los tiempos de la humanidad, en todos los procesos evolutivos y en todos los cambios que ha habido en la humanidad, así como en todas sus guerras y en todas sus luchas. Están trabajando con entidades como reptiles, dracos. ¿O ustedes Mm, trabajan independientemente? digámoslo así que es, independientemente, pero también tenemos una especie de comunicación con ellos, sin involucrarnos más allá de lo que es. Pero, ¿tienen convenios o algo? Digámoslo que Pregúntale, no canalices. es como si fuera una especie de pacto o convenio. Y esas naves que se ven alrededor del planeta, que supuestamente José dice que están vigilándolo, ¿pertenecen a quiénes? ¿A qué razas? Mm, pertenecen a diferentes razas, entre ellos los reptiles, son los que mayormente están en este tipo de situaciones, controlando a la humanidad. Eh, los grises que trabajan para los reptiles, son infinidad de... Es que la Tierra es muy fértil en fuentes de energía y humanos y manipulación humana. Es es algo en el que se puede trabajar en ellos. Es todo un juego en el que estamos todos involucrados, todos somos parte de él. Tenemos que entenderlo un poquito, ¿no? Para poder seguir avanzando. Pregúntale, él está desde los antiguos épocas de la raza humana. ¿Cómo ve la evolución, expansión de la conciencia del humano en la actualidad? ¿Cómo se ve? De Mm, acuerdo a su... lo que me dice es de que el ser humano siempre pasa por diferentes procesos de conciencia en diferentes tiempos, de acuerdo al ciclo de la Tierra. ¿Y cuál es el ciclo ahora de la Tierra? Aparentemente hay otro cambio que estamos viviendo en la actualidad. Sí, son procesos evolutivos de la, de la humanidad en el cual van adquiriendo conciencia, entonces eso va aparte modificando lo que es. Muchos le llaman conciencia, pero también tiene que ver mucho con el cambio del ADN.
El ADN es el que manifiesta la modificación para la conciencia en el humano. Y en el caso de él, ¿cómo se da esa evolución? No entendí tu pregunta. Así como nosotros tenemos ese cambio, pregúntale, en el ADN y expansión de conciencia. ¿Cómo se da en el caso de él ese cambio? Porque el universo en su totalidad es expansión y es crecimiento, no solamente los humanos. Con él también está sucediendo lo mismo. ¿Cómo se da en su caso? Sí, haz de cuenta como se mueven en diferentes universos, diferentes sistemas, por decirlo, de sistemas planetarios. Entonces ellos se van modificando de acuerdo en el lugar donde están y donde se encuentran. Entonces ellos pueden ir cambiando de acuerdo al lugar que vayan visitando y el lugar que vayan estando. En el caso del humano, él está en un sistema planetario en el cual ellos están ahí mismo, entonces se tienen que ir adaptando como están habitando la Tierra, se tienen que ir adaptando a los ciclos de la Tierra, de acuerdo a los ejes, de acuerdo a las vibraciones, porque la Tierra se mueve de acuerdo al universo, entonces lleva un periodo cíclico, en el cual va modificando la conciencia y el ADN de la humanidad, así como también su cuerpo físico. Es un proceso de cambio en todo. Como se va cambiando la Tierra, también va cambiando el universo y los diferentes universos. Es como un parte de un todo. Y entonces, ese cambio en el que estamos todos involucrados ahora, ¿cómo lo definirías? Pregúntale. Es un proceso evolutivo de la humanidad en el cual nosotros estamos viendo cómo se mueve para nosotros ir recabando esa información y tomando esa energía, cómo se va cambiando. Muy bien. Agradecele. Desconecta, José. Desconecta, desconecta, desconecta. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué te pareció él? Él. No sé Mm, si... es como si tuvieran conocimiento de mucho tiempo y espacio, de muchos lugares. Y mientras le hablabas, ¿se mantenía como nube o tomaba alguna forma? No, yo lo veía como nube, como esa masa energética. Bueno, muy bien. Desconecta entonces. Visualízate. Recárgate. Mira cómo está tu cuerpo. ¿Cómo estás? Bien, ya me siento bien. Vamos a desconectar de todo y de todos. Vamos a regresar al presente, a nuestra dimensión terrenal. El cuerpo empieza a despertar, sintiendo una sensación maravillosa de felicidad, de bienestar por todo el cuerpo. Estamos sanos, fuertes, frescos y alertos. Desconectando de todo y de todos y limpiando nuestros campos. Volvemos a nosotros, expandiendo nuestra esencia con una frecuencia alta y listos para continuar nuestra vida
volviendo a nuestra respiración aquí y ahora, y a la cuenta de 3. Feliz, listo, abre los ojos. 1, 2, 3. José. Ay, estuvo buena toda la travesía. Ahora sí está. Sí, sí, la verdad que sí. Muchas gracias, José. ¿Te han gustado los arcontes que has visto? Pues es que son muy traviesos. ¿Por qué? Manipulan mucho la energía, portales, andan paseando para aquí para allá, manejan a la humanidad, mentalidad, energía, todo. Es una pena, ¿no? Y como dicen, no nos Yo, damos cuenta. yo hasta en un momento lo sentí que tiene más habilidades que los reptiles. Pero no tienen forma entonces, ¿no? Bueno, yo no los vi con forma y si tomaban la forma era para como holograma. No los vi Pero, ¿qué con... sentías en cuanto a frecuencia, energía comparado a un reptil? Mm, lo que pasa es que, bueno, lo que he sentido es que los reptiles son más físicos. Entonces tienen una vibración más baja. Pero estos tienen, como que pueden manipular la energía. Como que son más conscientes de más habilidad, como que tienen más habilidad. ¿Sí? Porque no necesitan una nave para transportarse. Bueno, yo no lo vi que no necesitaran nave. Sí, ninguno, parece. Bueno, José, lo dejamos acá, bastante interesante. Es el número 1, así que me imagino que tendremos número 2 más adelante y podremos continuar con más información. A todos, muchas gracias. Sus sugerencias a investigations@calolleroguifasi.com. Muchas gracias a todos por acompañarnos. José, Hasta luego, un a saludo a pasar una todos. linda semana. Justa y merecida. Desconectamos, José. Chao con todos. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz?
Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy,
może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él, en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota.
Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso i severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar esos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.